dichosa tú que has creído. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a Dios Cristo. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa la Virgen María. Amén. Me asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Qué alegría poder compartir este momento mariano en torno a la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy ha sido un día muy bonito porque, aunque es el último día en que los peregrinos extranjeros están en la Granja de la Inmaculada, ya mañana, a partir de las 3 de la mañana, empezamos a partir todos a Bogotá y ahí a los países correspondientes. Ha sido un día muy bonito porque hemos hecho una jornada ecológica, hemos comprado cada uno un árbol y lo hemos sembrado aquí en esta granja para que quede una huella de su visita. Y simbólicamente le pedimos al Señor que así como crece el árbol y da fruto, su vida siga creciendo y dando fruto, y fruto en abundancia. Aquí en la Granja La Inmaculada, como ustedes lo pueden ver, tenemos un amor muy especial a la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. De hecho, aquí donde estamos, este pasadizo, esta gruta, fue lo primero que hicimos estando aquí en la granja. Es más, no habíamos terminado la casa y ya esta gruta ya estaba terminada, porque fue una de las primeras advocaciones que llegó de México aquí a la Granja La Inmaculada. Si ustedes pueden ver, ustedes entran aquí a la granja y aquí a mano derecha hay una imagen en piedra de San Juan Diego. Esa imagen la trajimos de Querétaro, México, junto con otra imagen de cantera de piedra de la Virgen de Guadalupe, que está al otro lado de la gruta. Todo esto se llena en la primavera de flores moradas y azules, blancas, muy bonito. Y entra uno por este pasadizo que es como un alcázar, digo yo, ¿no? Como un lugar de descanso, como un lugar de refugio. Jesucristo es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro alcázar, nuestro liberador. Viene uno del sol que hace aquí en esta parte del planeta, aquí en Padaripuro, Casanare. Y entra uno aquí y se refresca, hay una sombra, ¿no? Y esa sombra lo lleva a uno a tener un nuevo aliento y sigue uno caminando y termina uno aquí en la gruta de la Virgen de Guadalupe, muy bonita, muy hermosa. En mi cuarto yo tengo este cuadro que ustedes ven ahí, en la cabecera de mi habitación está este cuadro de la Virgen de Guadalupe. En el oratorio que ustedes ven tenemos una réplica, un cuadro réplica del que está allá en México, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. En la casa de mi mamá tengo también un cuadro, en mi apartamento tengo otro cuadro y en mi habitación, todos donde estemos tenemos un cuadro
de la Virgen de Guadalupe, porque amamos a la Virgen de Guadalupe, la amamos. Le damos gracias al Señor que permita que su mamá se siga manifestando en este mundo y sobre todo cuando más lo necesitamos. Siempre que nosotros tenemos una necesidad de Dios, el Señor manda a su mamá como una embajadora. La madrina Carmen nos explicaba que es la emperatriz de América Latina, porque solamente los emperadores utilizaban colores en sus vestidos, y ella es la emperatriz, y Dios la envía a ella como una embajadora por parte del rey, la envía como emperatriz. ¿Y por qué? Porque teníamos mucha necesidad de Dios, mucha necesidad de Dios. Cuando llegaron aquí las personas que hicieron el descubrimiento de América y colonizaron esas tierras, de una u otra manera llegó gente muy mala. Dicen los historiadores que mandaron gente muy mala, pero también llegó gente muy buena. Con esta gente mala, que no lo voy a nombrar de qué países ni de dónde eran, pero vinieron muchos predicadores, vinieron muchas comunidades. Me acuerdo mucho de los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas, llegaron de la comunidad de Santo Domingo, llegaron muchísimas comunidades a estas tierras a evangelizarnos y nos trajeron el amor de Jesucristo. Pero nuestros antepasados eran duros, difíciles, no se dejaban doblegar ni al látigo como hacían las personas que llegaron aquí descubriendo esta tierra, pero tampoco con la fe. Fue difícil. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues sacó su carta maestra, envió a su embajadora, que es la Virgen María, y se aparece. Lastimosamente la Virgen María venía aquí para Colombia, ella venía acá para Colombia, pero se bajó antes, ¿no? Allá en una nubecita bajó en México. Allá se hizo una parada en el Cerrito del Tepeyá, y allí se le aparece la Virgen María, se manifiesta a una persona muy humilde. Y así vemos cómo se une la Virgen María a la voluntad de su Hijo. Cuando vino Jesús a este mundo, el Señor no llamó a escribas, ni teólogos, ni maestros de la ley, llamó pescadores, llamó gente muy humilde, que tal vez dicen algunos que podían algunos ni saber leer ni escribir. Gente muy humilde. Y con esa gente humilde hizo el Señor grandes maravillas, tanto que hoy en día estamos aquí predicando la fe católica. Pero la Virgen María también no viene al obispo, Monseñor Fray Juan de Zumárraga, no viene al virrey, ni al rey, ni a los gobernadores, no viene a la alta sociedad, sino que la Virgen María escoge a un pequeñito, tan pequeño que hoy en día hay gente que dice, pero ¿qué de extraordinario hizo San Juan Diego para que sea santo? Yo tengo gente que me dice, ¿qué de extraordinario hizo? Pues, ¿qué más extraordinario que ver a la Madre del Señor? Ya con eso es suficiente. Pero vea qué interesante esto, escogió a un hombre humilde, un hombre pequeño, que cuando se le aparece la Virgencita María ya en el año 1531, este hombre se asustó tanto, se sintió tan pequeño que le dijo que él era un pobre de Dios, no sabía absolutamente nada. La Madre nos lo lee aquí en el idioma original en el que fue escrito. ¿Cómo es el nombre? La traducción original. ¿Cómo se llama? Náhuatl. Náhuatl. Náhuatl y TL. Náhuatl. Es el idioma, la Madrina lo conoce, es un amante de esto, gracias a una canción de Martín Valverde y de otras personas que han hablado sobre esto. Pero vea que una persona humilde, tan humilde, que se asustó y se le escondió a la Virgen. A ustedes conocen allá el Cerrito del Tepeyá en México, y los que no, los invito, ustedes se pagan el pasaje, yo los llevo. Pero él se escondió y se fue por otro camino. Y la Virgen María, sin embargo, sale al encuentro de este hombre tan diminuto, tan pequeño, para que haga la voluntad de Dios. Y fue tan bonita la voluntad de Dios que gracias a esta hermosa manifestación que celebramos hoy, vino la conversión de América Latina. De ahí en adelante, la evangelización fue más fácil, más profunda, porque se convirtieron todas las personas nativas, y de ahí en adelante
se abrió la evangelización para todo el mundo. También por eso se llama Emperatriz de América Latina, porque gracias a su mensaje que toda América conoció el mensaje del Señor. Y algunos dicen, Padre, pero ¿por qué la Virgen María se aparece de esa manera? Porque es que su hijo la envía. No es que ella quiera, o sí quiere, pero no es que la Virgen María se mande sola, sino que ella siempre está sometida a su hijo, y en la Biblia lo vemos. Vea que cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María y le pregunta que si ella quiere ser la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, la madre del Santo de Dios, que si ella quiere ser, la Virgen María dice sí. Pero antes de dar la respuesta, el ángel Gabriel le dice, mira tu prima Isabel, la que llamaban estéril. La esterilidad era la maldición en la época de Jesús. Aquella que sufría de un oprobio. Lucas 1:25 dice que Dios le quitó su oprobio, su ignominia. La peor humillación que una mujer pudiera tener era ser estéril, porque perdía su descendencia y su memoria y se borraba de la faz de la tierra, no tenía descendencia. Dios le quita ese oprobio, pero el ángel le anuncia, mira, tu hija, tu prima Isabel, que la llamaban estéril, ya tiene 6 meses de embarazo. Y ahí le responde la Santísima Virgen María, después de que el ángel le dice, porque nada es imposible para Dios, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que yo se los he explicado a ustedes que la Virgen María no habla español, o no hablaba español, entonces no pudo haber dicho, hágase en mí según tu palabra. Entonces el idioma bíblico más cercano al español es el latín, y en latín decimos fiat voluntas tua, fiat voluntas tua. La Virgen María no hablaba latín, también lo escuchó en la época de los romanos, pero no hablaba el latín en la época. El idioma más cercano es el griego koiné, que es el griego bíblico, y el griego koiné se dice genoito. Pero probablemente, como la Virgen María estaba hablando en un momento religioso, y el idioma litúrgico, bíblico, espiritual del pueblo de Israel es el hebreo, probablemente la respuesta de la Virgen María en hebreo es Jimeni Adonai. Y Jimeni Adonai es la raíz de donde viene la palabra amén. Lo que la Virgen María dijo es lo mismo que nosotros decimos cuando nos dicen el cuerpo de Cristo en la misa. Tenemos que decir amén antes de abrir la boca, comulgar. Amén, que significa lo que tú estás diciendo, yo lo creo con todo mi corazón y me uno a la voluntad de Dios, me uno al Señor. Eso fue lo que la Virgen María dijo, amén. Es la última palabra que aparece en la Biblia, con el que cierra la Biblia. Amén, la palabra conclusiva, una palabra que se usa siempre para terminar todas las oraciones en la Iglesia Católica. Amén es la última palabra. Eso fue lo que la Virgen María le dijo a Dios a través del ángel. Sí, el fiat voluntas tua, el hágase en mí. Sí, el sí rotundo de nuestra Madre Santa. Pero vea qué interesante esto, que inmediatamente la Virgen María empieza a poner en función su misión, que es llevar a Jesús. Porque la misión, y la única misión, el padre Darío Betancourt, que en paz descanse, nos enseñaba de una manera muy extraña algo muy profundo. El padre decía, Darío Betancourt decía, el business, el negocio, la misión de la Virgen María es recibir y entregar a Jesús. Recibir y entregar a Jesús. Ya lo recibió, le dijo sí a Dios, e inmediatamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Arqué, el Logo de Dios, se hizo carne, y hubo lo que se conoce como una unión hipostática, la unión entre el Creador y la criatura, en ella, en la persona de la Santísima Virgen María. Inmediatamente quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y sale inmediatamente a llevar a Jesús, sale a entregar a Jesús. Y nosotros tenemos que aprender esto. Y vean qué interesante lo que hemos ido a Tierra Santa. Ahorita no se puede ir porque están allá en guerra desde el 7 de diciembre. Del 7 de octubre de este año inició una guerra absurda ahí entre Israel y un grupo llamado Hamas. Y están ahorita en guerra. No se puede ir a Israel, pero los que hemos ido a Israel hemos llegado a Jerusalén y salimos a un pueblo que se llama Ain Karim. Yo siempre que voy a este pueblo, que era el pueblo donde vivía Zacarías, Isabel, donde nació Juan el Bautista, yo siempre digo, ¿cómo pudo mi madre llegar hasta aquí?
Si hoy en día a través de las carreteras, yo no sé si ustedes se acuerdan los que fueron conmigo, ahorita a Medjugorje, cuando salimos de Medjugorje, que salimos para Croacia, para Split, Croacia, ¿cómo eran esas montañas tan impresionantes, esas carreteras en medio de las montañas? Algo así podemos nosotros ver como para imaginarnos, o aquí los que vivimos en Colombia, de Bogotá, Villavicencio, esas montañotas. Hoy en día hay grandes autopistas, grandes carreteras, grandes túneles, pero en la época antigua no. Y a la Virgen María le tocó irse en el medio de transporte que tenían en la época, es decir, montada en un burro, a visitar a su prima Santa Isabel, sin importar esas montañas, esos peñascos, y que estaba embarazada de Dios. Sin embargo, esta es la misión de la Virgen, sin importar lo difícil que llega a ser el camino, sin importar lo difícil que sea llegar, lo que a la Virgen María le importa es ir a entregar a su Hijo Jesús, y eso fue. Por esta razón, cuando la Virgen María llegó donde su prima Isabel, que tenía hasta ahora unos días de embarazo, porque dice la Biblia que ella partió presurosa a las montañas de Judea, y entonces se va unos días embarazada. Entonces cuando Isabel está allá haciendo sus quehaceres, llega la Virgen María y la saluda, dice que apenas oyó el saludo de la Virgen María, el niño San Juan el Bautista saltó en su vientre y ella quedó lleno del Espíritu Santo. Esta raíz de saltar en el vientre traduce como danzar. Es la misma raíz bíblica que utilizaban cuando el rey David danzaba frente al Arca de la Alianza. En este caso, Juan el Bautista estaba danzando frente al Arca de la Alianza en su plenitud, que era Santísima, la Purísima Virgen María. El Bautista estaba danzando. Y no solamente estaba danzando el Bautista, sino yo me imagino, perdónenme mi imaginación carismática, yo me imagino a Isabel brincando, llena del Espíritu Santo y gritando. Porque es que tenemos que saber qué dice la Biblia. Lo siguiente dice, vea, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Empezó a gritar Isabel, a gritar. Algunos dicen, padre, usted es muy gritón. Pues yo también soy otra Isabel que grito por la justicia y la palabra del Señor. Ella empezó a gritar. ¿Y qué gritaba Isabel? Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y cómo se llama el fruto del vientre? Jesús. Porque ella estaba embarazada de Dios. Y vea qué bonito es lo que tenemos que entender estas palabras. Está bendiciéndola a ella y está bendiciendo a Jesús. A la Virgen María la podemos alabar, claro que sí. Lo que no podemos hacer es adorarla. Por eso los músicos, los cantantes, toda canción que dice adorada a María hay que cambiarle el lenguaje, porque uno a veces compone desde el desconocimiento teológico. La Virgen María no se puede adorar. La iglesia no lo permite, Dios no lo permite. Si usted adora a la Virgen, comete un pecado de idolatría, porque el verbo latría, que es de adoración, se le da solamente a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí se puede venerar, se llama hiperdulía, una suma veneración frente a nuestra Madre Santa, la Virgen. Se puede alabar, claro. ¿Qué es alabar? Alabar significa reconocer las cualidades de algo, de alguien. Los que entran a esta granja de la Inmaculada que dicen, ¡ay, qué bonito Padre! Eso es una alabanza. ¡Ay, qué bonito lugar, Padre! Eso es una alabanza. O cuando le dicen a usted, ¡ay, qué bonito hablas! ¡Qué bonito predicas! ¡Qué bonito oras! ¡Qué buena gente es usted! Eso es una alabanza a las personas. Las personas se pueden alabar, claro que sí. El mundo alaba a los suyos. ¿Cuántos políticos, cuántos actores, cuántas personas? Los mismos pastores evangélicos. Uy, los pastores evangélicos son los más idólatras que hay. Una cosa terrible, terrible, cómo estas personas llegan a ocupar a veces el lugar del mismo Dios delante de los cultos. Ustedes que nunca han ido a un culto, nunca han sido protestantes, pero eso es terrible, hermano, una idolatría terrible. Y sin embargo, no dice nada si un fiel lo alaba. Pastor, qué bonito, qué elegante, qué predicación. Eso es una alabanza, eso es lo que estaba haciendo Santa Isabel. ¿Alabando a quién? A la Virgen María, porque le dijo, bendita tú entre las mujeres. Pero no solamente se quedó en ella, porque es que lo que la Virgen María menos le interesa es quedarse ella con la alabanza, y lo vamos a ver ahorita, y la liturgia
Dios es Dios y la liturgia es muy exacta. Cuando Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque estaba la Virgen María embarazada de nuestro Señor Jesucristo, y Santa Isabel de Juan el Bautista es el encuentro de los dos testamentos. El Antiguo Testamento representado en una mujer estéril que por poder del Señor quedó embarazada, no por obra y gracia del Espíritu Santo, pero sí por poder del Señor, porque se unió con su esposo Zacarías, quedó embarazada, y entonces es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y el precursor del Señor. Y la Virgen María, una mujer virgen, que quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, y dentro de ella tenía Dios, una portadora de Dios, el encuentro de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y el Antiguo le abre la antesala al Nuevo, el Antiguo descubre la grandeza del Nuevo. ¿Y por dónde se empieza a descubrir la grandeza del Nuevo Testamento? Pues por ella, por la Santísima Virgen María, que nos entrega ¿a quién? Pues a su Hijo Jesús, que está en su vientre. Vean qué bonito eso tenemos que entenderlo. Y no estaba diciéndolo así, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. No, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Si un obispo escuchara a Santa Isabel hoy en día, esta vieja loca, carismática, cállela. Pero vea qué interesante esto. En voz, en grito, en voz, en cuello. ¿Y por qué la Virgen María se puede alabar? Por dos cosas impresionantes. Primero, porque la Virgen María es la Madre de Dios. Yo una vez le escuché a un padre, no le robo la idea, me encanta, el padre Darío Bencosme de República Dominicana, fundador de los Hijos de María Santísima allá en Santo Domingo, que participé en varios retiros. Una vez el padre dijo algo fuertísimo, que yo se los intenté decir aquí en el retiro del fin de semana, en la inauguración. El padre Darío Bencosme dijo, y si la Virgen María hubiese renegado de la fe, y si hubiese alejado de Dios, y se hubiese convertido en una mujer cualquiera, una mujer mundana, dijo el padre, y levantó el dedo y dijo, aún así tendríamos que venerarla y respetarla, porque la grandeza de ella es que fue la Madre de Dios y nos entregó al Redentor del mundo. Uy, fuertes aplausos al Señor, pero yo cuando escuché eso, hermano, ahora lo digo yo, más suavecito. Si la Virgen María hubiese renegado de su fe, si hubiese convertido en una mujer normal, cualquiera, y se hubiese alejado de Dios, aún así tendríamos que respetarla, porque nos entregó al Redentor del mundo. Pero vea que no. Ella, que es Madre de Dios, sostuvo su sí hasta las últimas consecuencias. Madre de Dios. Y esto, Madre de Dios, lo reconoce Isabel. ¿Por qué la Virgen María se puede alabar? ¿Por qué la amamos? ¿Por qué la respetamos? ¿Por qué le damos el lugar más privilegiado en la iglesia después de Dios? Porque ella es la mujer más grande del mundo. Y dice la teología que Dios puede crear cualquier cosa, pero no puede crear una mujer más grande que la Virgen María. ¿Cómo así, Padre? Sí, Dios puede crear cualquier cosa, pero en medio de su omnipotencia Dios no puede crear una mujer más grande que la Virgen María. ¿Y por qué? Porque la grandeza de la Virgen se la da a su Hijo. La grandeza de la Virgen se la da a Jesús. Y para que haya una mujer más grande que la Virgen María, tiene que haber un hombre más grande que Jesús, pero resulta que Jesús es Dios. Y entonces tiene que haber un Dios más grande que Jesús, y no lo hay, es imposible. Ahora, si usted dice, sí, yo tengo un Dios más grande que Jesús, entonces váyase para allá. No existe, Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces véngase para acá. ¿Me hago entender o no? La Virgen María es grande, y la grandeza de la Madre Santa es porque Dios la escogió para que ella fuera su Santísima Madre. Y Dios en su omnipotencia no puede crear una mujer más grande que ella, porque la misma grandeza se la da a Él. Y entonces, por esa razón, la Virgen María se puede alabar, se puede respetar, y se le puede dar un culto especial dentro de la Iglesia Católica. O sea, tanto que los santos, entre ellos San Maximiliano Kolbe, decía que no temas amar tanto a la Virgen María, porque nunca la vas a amar más de lo que la amó su Hijo Jesús. Nunca. Por más de que la ames, por más de que la veneres, por más de que tú prediques, y por más de que impulses, y por más de que hagas, nunca vas a poder hacer más de lo que hizo Jesús, que es su propio Hijo. ¿Me hago entender o no?
Y entonces vea, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y lo dice, vea, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Qué significa la palabra Señor en el Nuevo Testamento? Ustedes saben que la palabra Señor significa Dios. Dios. Señor en español, pero es que en la Biblia tenemos que entenderla. El lenguaje más cercano al español, ¿cuál es bíblicamente? ¿Cuál? ¿Cuál es el lenguaje más cercano al español? El latín. ¿Y en latín cómo se dice Señor? Dominus. ¿Qué significa domingo? Dominus Dei, el día del Señor. Dominus Dei, Dominus. Pero el lenguaje, el idioma más cercano al español es el latín. El idioma más cercano al latín, ¿cuál es? El griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Y cómo se dice en griego Señor? ¿Cómo se dice? Kyrios. ¿Cómo se dice? Kyrios. Pero vean qué interesante esto. Pero aún así, el griego es una traducción del Antiguo Testamento. ¿Y cómo se dice en el Antiguo Testamento? Kyrios, Dominus o Señor. ¿Cómo se dice? Adonai. Adonai. ¿Y Adonai de dónde salió? Adonai salió de que los judíos no podían repetir el nombre de Dios. El famoso tetragrama, el nombre de Dios. La madrina hoy citó Éxodo 3, ella citó 3:4, 3:5, Éxodo 3:14. El yo soy el que soy, el Yahvé. Los judíos no lo pueden repetir, nosotros lo hacemos porque Jesús se hizo hombre y nos elevó a nosotros a la altura de Dios y podemos llamar a Dios por su nombre y decirle Padre. Pero vean qué interesante esto, Yahvé, Adonai, Kyrios, Dominus, Señor. ¿Qué le está diciendo Isabel a él, a ella? Qué alegría que la madre de mí, Dios, venga a visitarme. Por eso decimos nosotros los católicos en el Ave María, Santa María, Madre de Dios. Y se preguntan los protestantes, ¿y en dónde dice que ella es Madre de Dios? Pues en la Biblia. Léala. Qué alegría, ¿quién soy yo? Vean qué honor, ¿quién soy yo? Tan pequeña, así como San Juan Diego. ¿Quién soy yo que la madre de mi Dios venga a visitarme? Y le explica, en cuanto tu salud llegó a mis oídos, la criatura saltó, se puso a danzar en mi vientre y le dice, cumpliendo una profecía, dichosa tú que has creído, porque lo que te había dicho el Señor se cumplirá. La palabra dichoso viene de una palabra griega que es Macario. Macario se puede traducir como bienaventurado, feliz, bienaventurado Macario. Y después la Virgen María va a tomar esta alabanza de Isabel y la va a hacer profecía. ¿Qué dice Lucas 1:48 en el Magnífica, que no alcanzamos a leer todo? ¿Qué dice? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No solamente tú, Isabel. Isabel es una representante nuestra. Así como la Virgen María, la emperatriz, la representante del emperador, del Rey de Reyes, Señor de Señores, la Reina del Cielo. Ella es la que sale como embajadora de su Hijo Jesucristo a traer aquí a este mundo la buena nueva. Isabel nos está representando a nosotros. Cuando Isabel le dice, bendita, bienaventurada, dichosa, Macario, tú que has creído, porque se cumplirán las cosas del Señor. Y después la Virgen María en Lucas 1:48 ya lo va a tomar y lo va a hacer profecía. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y si tú hoy llamas a la Virgen María bienaventurada, tú eres parte de esa profecía cumplida que tenemos en la Sagrada Escritura. Amén. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Ahora vea qué bonito para terminar. Ya cuando le dice Lucas 1:45, la que has creído que se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Entonces la Virgen María escucha. ¿Y qué hace la Madre Santa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy la Madre de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Vea qué interesante esto. La Virgen María con humildad se hace a un lado. Está recibiendo una alabanza, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hace la Virgen María? Se quita, se hace a un lado y voltea a ver a quién. A Dios. Por eso decía la madrina, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, el sol para los indígenas era un Dios, ella está delante del sol, pero está mirando a alguien que es más grande que ella, que es su Hijo Jesús. Eso es importante. Ella se hace a un lado, y al hacerse a un lado, voltea a ver a Dios, ¿y qué dice?
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado y ha puesto los ojos en la humillación de su ¿qué? De su esclava. Ahí termina hoy la liturgia. Vea qué bonito esto. Tú puedes alabar a la Santísima Virgen María, y las alabanzas que tú le das a la Virgen, ella las toma y las entrega a su Hijo Jesús. Y termino con una frase de Santa Rosa de Lima: aún lo más perfecto para nosotros es imperfecto, que es la oración. Lo más perfecto que es la oración para nosotros es imperfecta por el pecado. Pero al entregarle nuestra oración a la Virgen María como una rosa, ella toma esta oración, la perfecciona y se la presenta delante de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo perfeccionado. Por esta razón, las oraciones que le entregamos a nuestra Madre Santa, las alabanzas que le entregamos a nuestra Madre Santa, para Dios son perfectas, porque ella la perfecciona para presentárselas delante de su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que por intercesión de Santa María de Guadalupe, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Vamos a presentar las intenciones, la oración universal. Pongámonos en pie, por favor.